Buenas tardes, estamos aquí con otra edición de La Esquina. Por La Esquina pasan todos los líderes y pasan todos los hechos de interés colectivo. En esta ocasión estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo desde el auditorio del Mercado Sur de la ciudad de Machala. Este mercado se encuentra ubicado en las calles Bolívar entre Juan Montalvo y Junín, y esta vez reúne a decenas de líderes sociales de Machala y la provincia en el espacio que se denomina Asamblea Nacional Ciudadana, que se está conformando a nivel de todo el país y que pretende canalizar el descontento de los sectores sociales con las políticas económicas que aplica el actual gobierno del presidente Lenín Moreno. Pablo Iturralde es uno de los activistas sociales que viene impulsando, es uno de los líderes que viene impulsando esta iniciativa. Le pedimos a Pablo, por favor, que nos acompañe acá. Gracias. En este... Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. En este set improvisado, para conversar justamente respecto a todo este movimiento que se está gestando a nivel de todo el país y que no es nuevo, pues ha empezado ya hace algunos meses. Bienvenido, Pablo. Lo presento a Pablo ante todo. Pablo Iturralde tiene alrededor de 40 años en el activismo social. Es machaleño. Empezó su actividad política y social vinculada con los derechos humanos y las consignas de los derechos de los ciudadanos hace aproximadamente 4 décadas. Actualmente reside en Quito, pero ha estado siempre vinculado a los movimientos sociales desde la vertiente de la Iglesia de los Pobres, la iglesia también conocida como Iglesia Popular. Bienvenido, Pablo. Celio, muchísimas gracias por la posibilidad de comunicarnos con el conjunto de la ciudadanía que les escuche y les vea a ustedes. Y por otro lado, una enorme felicitación. Este tipo de mecanismos, estos medios alternativos construidos por nuestra propia gente, son los que permiten realmente contar la verdad. Porque muchas de las veces los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas de televisión, de radio, la prensa formal, no nos cuentan la verdad, nos cuentan un cuento para engañar justamente a los ecuatorianos. Entonces, felicitaciones por este arduo trabajo, ¿sí? Y el reconocimiento nuestro por esta labor de comunicación con la ciudadanía. Pablo, ¿qué es la Asamblea Nacional Ciudadana? Parecería para muchos desconocida, para ti no lo es. ¿Qué es? Efectivamente, pues, seguramente para muchísimas personas es desconocida. Somos una organización nueva, somos una organización que es todavía, yo diría, un bebé. Nacimos recién en enero pasado, es decir, tenemos 8 meses de vida. Y nacimos en un encuentro nacional que realizamos de dirigentes sociales de todo el país. 350 dirigentes sociales que nos reunimos en la ciudad de Quito. Participaron de aproximadamente 12 provincias del país y que nos decidimos constituir en una alternativa de organización que articule, que una a las organizaciones sociales y ciudadanas del país. Esto surge quizás porque ya no vemos el mismo activismo del movimiento indígena ni de organizaciones como de los obreros de la época, por ejemplo, del FUT y de otros organismos que tenían mucho protagonismo en la defensa de los derechos ciudadanos. Exactamente es así, Celio. Yo en mi juventud, hasta hace algunos años atrás, impulsé lo que fue la coordinadora de movimientos sociales de grata recordación, juntamente con la CONAIE, para poder derrotar a gobiernos neoliberales. Por ejemplo, el de Bucarán, el de Maguad, el del propio Luso Gutiérrez como tal. Sin embargo, el problema actual es justamente que las organizaciones sociales tradicionales, como la CONAIE, como el Frente Unitario de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores, sus dirigentes, no sus bases, sus dirigentes se han vendido al actual gobierno. ¿Por qué razón no se los ve ahora en el espectro de la lucha por los derechos de la gente? El FUT no aparece, la CONAIE la vemos con un perfil muy bajo. ¿A qué atribuye usted esta especie de desmovilización de esta dirigencia que era tradicional en este tipo de gestas? Fundamentalmente a 2 cosas, diría yo, ¿sí? A una especie de contradicción y alejamiento con lo que fue el gobierno anterior, el gobierno de Rafael Correa, que hizo que algunos de estos sectores, sobre todo sus dirigentes, pierdan norte y que terminen incluso en las elecciones anteriores, usted recordará, Celio, apoyando al candidato banquero,
a la bancocracia de este país, al señor Guillermo Lasso, ¿sí? Y posteriormente, actualmente, su silencio y su complicidad con el gobierno provienen de prebendas particulares que reciben estos sectores. Yo puedo decir, por ejemplo, en el caso del movimiento indígena, tienen 2 secretarías de Estado, tienen 4 gobernaciones, tienen la Dirección Intercultural Bilingüe, tienen el Consejo de Igualdad Intercultural, a través del cual están queriendo incrementar la deuda del Ecuador para nuevamente reactivar el Prodepine, con 30 o 40 millones solicitados al BID. Entonces están entregados estos dirigentes en cuerpo y alma a este gobierno. Y por otro lado, la gente del Frente Unitario de Trabajadores, particularmente de lo que fue el MPD, la Unidad Popular, están igualmente entregados al gobierno porque el gobierno les ha prometido supuestamente reactivar la UNE y por otra parte entregarles el fondo de cesantía del magisterio. Esos son 1.200 millones de dólares. Entonces, por la plata baila el perro. ¿Esa no fue la caja chica del MPD por varios años? Exactamente, ese es el juego y por eso se prestan a esta complicidad con el gobierno, con las políticas gubernamentales. Ahora, este tipo de espacios se ve que también surge cuando el gobierno de Lenín Moreno toma otro camino que no fue el que ofreció en la campaña electoral, ¿o me equivoco? No, tiene totalmente razón, Celio, porque yo mismo soy de los que apoyé la candidatura de Lenín Moreno desde las organizaciones sociales, temerosos de que la bancocracia nuevamente se lleve el poder en el Ecuador, de que Guillermo Lasso vuelva a gane la presidencia y los banqueros vuelvan a gobernar el país o a destruir el país. Sin embargo, nos equivocamos de la A a la Z, porque lo que hizo Lenín Moreno es traicionar totalmente a sus mandantes, a quienes le elegimos. Y hoy día gobierna con aquellos que perdieron las elecciones. Gobierna con los banqueros, gobierna con los grandes empresarios y aplica políticas que están afectando de manera masiva a los sectores populares, a los sectores medios y a los sectores productivos. Por ejemplo, hoy día hay 80.000 trabajadores públicos que han sido despedidos de su trabajo. 80.000. Eso significa 80.000 familias que no tienen para parar la olla, que ni siquiera tienen en este momento para la alimentación. Hoy día en el Ecuador, en estos 2 años de gobierno, se ha incrementado nuevamente la pobreza en 500.000 personas, o 350.000 personas perdieron el empleo adecuado. Entonces nos están llevando a una situación de deterioro de la economía de los sectores populares, a una situación de bastante sufrimiento, de preocupación, de angustia, de incertidumbre, por favorecer los intereses de los banqueros y de los grandes empresarios. Hay otras voces que también afirman de que el Estado estuvo y sigue estando obeso y por lo tanto era necesario achicarlo para que pueda ser un Estado más eficiente y poder destinar recursos a la inversión social. ¿Qué le responde usted? Eso es falso, es totalmente mentira. Porque lo que se está haciendo es lanzando a la desocupación, despidiendo 80.000 trabajadores de maestros, del sector de la salud, del sector de inclusión económica y social, de lo que es el MIES, ¿sí? Que son servicios públicos que requiere la ciudadanía, ¿sí? Se lanza la desocupación a estos sectores con el discurso de que supuestamente el Estado es obeso, después de haberles perdonado 4.500 millones de dólares a los grandes empresarios del Ecuador, ¿sí? Con el despido de 80.000 trabajadores, ni siquiera en un año recuperan 1.000 millones de dólares, es decir, ni la cuarta parte de lo que les regalaron a la gran oligarquía, ¿sí? Afectando la calidad del servicio de educación, afectando la calidad de la salud, afectando la calidad de la inclusión social, de la inclusión económica, etcétera. Es decir, están mintiéndole al país, están llevando al país a una crisis económica para favorecer los intereses de los grandes banqueros, de los grandes empresarios y obedecer las políticas del Fondo Monetario Internacional. Ya se ha anunciado un nuevo paquetazo. Podemos hablar de eso inmediatamente después. Ya lo vamos a hablar. Otras voces dirían también que los correístas están atrás de este tipo de organizaciones que están contrarias al gobierno. No es así. Nosotros en lo que es la Asamblea Nacional Ciudadana participan una multiplicidad de sectores populares organizados. Participan, por un lado, hay un sector bien importante de 4 o 5 organizaciones campesinas a nivel nacional. Entre ellas está el Movimiento Nacional Campesino, la Federación Ecuatoriana de Indios, la Unión de Organizaciones Campesinas beneficiadas por el Plan Tierras, etc. Ese es un pilar muy fuerte de lo que es la ANC. En segundo lugar, en la ANC participan muchos de los sindicatos públicos, los más grandes sindicatos públicos del país. El Sindicato de los Trabajadores del Maestro, la Red de Maestros, o el Sindicato de los Trabajadores de la Salud, o Suntransa, o varios de los sindicatos de trabajadores petroleros, de telecomunicaciones, de electricidad, etc. ¿sí? Y en tercer lugar participan una serie de organizaciones populares urbanas, comités barriales, organizaciones de mujeres, comunidades cristianas,
grupos juveniles, organizaciones estudiantiles, universitarias, secundarias, etcétera. Es decir, la ANC es un espacio sumamente amplio, ¿sí?, que recoge a múltiples sectores, es un espacio además pluripartidista, pluripolítico, perdón, con pluralidad política y no partidista. Es decir, nosotros no nos pertenecemos a ningún sector político en particular, pero al mismo tiempo es un espacio político. ¿Por qué? Porque defiende los derechos de la ciudadanía, defiende los intereses de la mayoría, y nos planteamos no solamente ser resistencia y defender derechos, sino también conquistar el poder, conquistar el gobierno, que el pueblo vuelva a ser gobierno en este país. Pablo, el vicepresidente hace 72 horas le dijo a los medios de comunicación de que se prepara medidas económicas, y su llamado al país y a los sectores sociales para que tengan comprensión con estas medidas y que hay que ajustar un poco más el cinturón, porque lo que se ha hecho ha sido importante, pero falta mucho. ¿Qué se espera del anuncio que probablemente se lo haga en cadena nacional mañana en la noche respecto a estas medidas económicas que ya el presidente hizo declaraciones al respecto, el vicepresidente? Nos piden comprensión después de haber expulsado 80.000 trabajadores públicos. Nos piden comprensión después de haber empobrecido a 500.000 familias en el Ecuador. Nos piden comprensión después de que 350.000 familias perdieron el empleo adecuado. Nos piden comprensión después de que nuevamente las desigualdades sociales han comenzado nuevamente a incrementarse. La diferencia entre ricos y entre pobres, ¿sí? Y han aplicado una serie de políticas económicas en contra del pueblo, como el incremento del precio de la gasolina, como los despidos masivos, como los recortes presupuestarios. Y nos piden que ahora comprendamos un nuevo garrotazo económico. Ese nuevo garrotazo económico tiene la forma de una ley económica urgente, que seguramente va a ser presentado la siguiente semana, que seguramente va a presentarse, decía, la siguiente semana. Y en este marco de la presentación de la ley, vale la pena denunciar a la ciudadanía que es un nuevo garrotazo, porque se incrementa el IVA, lo cual castiga el costo de la vida de la población, va inmediatamente a repercutir en las economías de los sectores populares. Se va a aplicar una reforma del Código del Trabajo y de la Ley de Seguridad Social de carácter empresarial, para favorecer a los empresarios y para afectar, por un lado, a los trabajadores y por otro lado a los jubilados. Se va a allanar el camino para las privatizaciones. Quieren apropiarse de todo el patrimonio de los ecuatorianos, de toda la obra pública que se ha hecho en el país, ¿sí?, además de los campos petroleros, de las hidroeléctricas, etcétera. Es decir, vamos a vivir una situación. Nosotros le decimos a ese gobierno mentiroso, a ese gobierno de los ricos, a ese gobierno de Moreno, Nebot y Lazo, ¿sí?, les vamos a pedir comprensión cuando nos levantemos, porque estas reuniones que estamos haciendo ahora son para que el pueblo defienda sus derechos, se ponga de pie, se organice y les paremos el carro de una y definitiva vez a este gobierno de los ricos, a este gobierno del Fondo Monetario Internacional. Pablo, el presidente registra una aceptación del 12%, la más baja en términos históricos que ha registrado un primer mandatario a nivel del país e inclusive a nivel de Latinoamérica. La gente se pregunta, con esta impopularidad, ¿por qué no hay, y con estas medidas que ha venido tomando el gobierno en todos estos 2 años, por qué no hay una efervescencia? ¿Por qué no ha existido levantamientos? ¿A qué atribuye usted? 3 motivos. En primer lugar, al bloqueo informativo. Los grandes medios de comunicación, públicos y privados, protegen al presidente de la República. Le esconden hasta la mediocridad que tiene, es un tipo mediocre. Hasta las cadenas grandes de comunicación, ¿cree usted que son parte del poder ahora? Totalmente, digamos, pero sobre todo los medios no necesitan cadenas porque nos mienten permanentemente. El segundo problema es la falta de unidad de los sectores populares. Por eso es importante construir esta unidad que estamos haciendo ahora. Y el tercer problema es que la crisis todavía no ha tocado fondo. Todavía se está cocinándose la crisis y la gente la ha comenzado a sentir en el plato de comida, en el empleo, en el vestido, en la posibilidad incluso de matricular a sus hijos en las escuelas y en los colegios. Sí, ya. Y por lo tanto, entonces... Nosotros frente a eso nos estamos planteando 2 acciones, Celio, y tal vez con esto para terminar porque queremos iniciar ya nuestra asamblea. Primero, estamos invitando a la ciudadanía a través de esas asambleas que estamos haciendo en todo el país, asambleas provinciales de organizaciones sociales para fortalecer la ANC a nivel provincial, en este caso la ANC del Oro. Estamos invitando a realizar una gran Asamblea Nacional Ciudadana,
inmediatamente después que se presente la ley económica urgente, el nuevo paquetazo económico, para unir a todos los sectores dispuestos a defender sus derechos, a los sectores populares, a los sectores medios y profesionales que también están siendo afectados y a los sectores productivos. Se habla probablemente de que cuando hay esa efervescencia haya un retorno del expresidente Rafael Correa, porque también se atribuye a que no hay un líder que, perdón la redundancia, lidere todo este descontento popular. Sí, y yo le decía, primero la asamblea, y en la asamblea vamos a convocar a una gran jornada de lucha y de movilización que se realizará exactamente a finales de octubre, inicios de noviembre, cuando la asamblea se apreste a aprobar la ley de económica urgente. En ese marco nosotros nos planteamos derrotar a este gobierno, mandarlo para su casa y por supuesto construir una alternativa política popular, de comunidad de todos los sectores progresistas, de izquierda y populares del país para poder recuperar la patria. Y en ese marco, Rafael Correa y el proyecto de la Revolución Ciudadana tiene que ser parte de ese proyecto. No la única parte, porque eso tiene que ser una gran alianza, una alianza muy grande de todos los sectores democráticos, populares, progresistas que amamos a esta patria y que estamos dispuestos a dar la vida por esta patria y por reconstruir esta patria al servicio de las mayorías, al servicio de todos. Pablo Iturralde, aquí en la esquina, justamente en el seno de una Asamblea Nacional Ciudadana, en el caso de la provincia del Oro, que empieza a realizarse aquí en el auditorio del Mercado Sur, ubicado en Machala, en las calles Bolívar y Juan Montalvo. Gracias a Pablo Iturralde, nuestro invitado de esta tarde, aquí en la esquina, a través de Noticias al Día. Buenas tardes. Muchas gracias y felicitaciones, Eli. Muy amable. Gracias, hermano.